Muy bien, está bien. Ok, nuevamente bienvenidos a todos a este segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les habla es Matías Olaya, miembro del equipo organizador de esa conferencia, ¿no? Damos la bienvenida al ingeniero Miguel Ángel Fortunic de la Sota, quien ya se encuentra en línea, y agradecerle por su asistencia. El ingeniero Fortunic de la Sota es director en la Oficina de Representación Latinoamericana Rating España, oficial de Marina en retiro, con el grado de teniente primero. Trabajó en los distintos buques de la Armada Peruana como jefe de ingeniería y como jefe de la división de astillero, ¿no?, del sistema Iquitos. Egresado del convenio UNI-MGP-MI5, luego continuó con sus actividades profesionales en ABB como responsable de la unidad de negocios de turbocompresores, al turbocompresores de Cima Iquitos, egresado gerente comercial de García Perú, ¿no?, empresa finlandesa, fabricante de motores, equipamiento marino, y ahora como director para Latinoamérica de Renges de España, fabricante de cajas de transmisión marinas y sistemas de propulsión. El tema de exposición es sistemas de propulsión híbridos, ¿no? Ingeniero, adelante con su exposición. Muchas gracias por la introducción. Primero agradecerles la invitación. Muy contento de poder participar en este segundo Congreso Internacional. Como bien dijo, pues vengo del sector marino ya bastantes años. Tuve la suerte de participar en el convenio de la Marina de Guerra con la UNI, pudiéndome graduar como ingeniero naval. A partir del 2011, que me retiré de la Armada, inicié actividades tanto en ABB, en Barcila y ahora en Reches. Pues el tema del Congreso es un tema muy interesante: innovar y probar por nuevas tecnologías en busca de un desarrollo de la economía, pues es un tema de mucho interés y que requiere comenzar a entender hacia dónde están yendo las nuevas tecnologías y dónde podemos ser lo suficientemente capaces de utilizar esta tecnología en beneficio, ¿sí? La presentación que voy a dar tiene como agenda darle un marco de introducción a la propulsión naval, poder determinar algunos conceptos que nos permitan entender dónde están las ventajas de poder ofrecer una propulsión híbrida y poder darle contexto al porqué de la propulsión híbrida, ¿no? Si durante la conferencia alguien tiene alguna consulta, pues me indican que en la parte final de la charla hay una etapa de consultas y pues encantado de poder resolverlas, ¿no? Lo más importante para mí, para los que estamos en el mundo de la ingeniería naval, a diferencia quizás de todos los otros excelentes carreras de ingeniería, nuestro objetivo es poder entender la necesidad exacta de cada barco, ¿no? Cada barco tiene un propósito distinto, por lo tanto, no existe una única propulsión que beneficie a todos o que sea la mejor. Se tiene que analizar en detenimiento las necesidades de cada barco. Y es más difícil poder hacer soluciones en serie o soluciones que puedan repetirse en diferentes barcos, diferentes procesos, sino que se customiza mucho más, ¿no? Un dato importante, algo que nace de la necesidad de diseño naval, es poder conocer la resistencia de cascos. Cada casco va a tener una resistencia distinta de acuerdo a las requerimientos y necesidades que el armador indicará al proyectista, y estas necesidades harán que inicie un desafío de obtener la mejor propulsión para poder cumplir las necesidades indicadas por el armador, por el operador, ¿no? Entonces, este es un dato que nace con el diseño del casco, ¿no? ¿Qué resistencia va a tener ese casco? Para lo que nosotros nos atañe como propulsión, el tren propulsivo, desde la reductora hasta la hélice, pues es donde vamos a intentar buscar
la optimización de esta necesidad de potencia para buscar un punto óptimo y bajo el concepto que vamos a desarrollar esta conversación sobre la hibridización o los sistemas híbridos, es aquí donde podemos mezclar las tecnologías. Un poco para hablar el concepto del sistema híbrido, pues siempre ha existido soluciones de los últimos 30, 40 años, soluciones que han ido avanzando bajo el concepto de optimización. Entonces, en algún momento se tenían propulsiones completamente eléctricas. Quiere decir que igual se tenía que generar a bordo, pero se generaba solo con los motores auxiliares y se podía transmitir la potencia de la hélice con motores eléctricos, ¿no? Esto pues tenía unas ventajas porque los grupos electrógenos pues tendrían que ser contenerizados, reducción de ruido y otras ventajas, versus la propulsión convencional, que era un motor diésel conectado directamente a una hélice, ¿no? Mediante una reductora. Pero también los costos de inversión y algunos riesgos entre la variación de operación no permitían que esta solución eléctrica vaya creciendo de forma normal, ¿no? En ese sentido, la propulsión híbrida, su mayor beneficio es poder usar las ventajas de ambas, ¿no? Tener una propulsión convencional, pero a la vez poder utilizar los generadores para parte de la propulsión, que lo voy a explicar más adelante. Pero entonces, este concepto de hibridización nace de este tren propulsivo, en cómo poder incluir en la propulsión principal la generación eléctrica como un adicional al movimiento de la hélice, ¿no? Otro una necesidad en particular, obtener, dar esa solución y con ese dato de hélice correctamente esa hélice. Ese es la espiral normal de un proyecto, ¿no? O sea, va un poco de atrás hacia adelante. Después, teniendo el casco, resolver el tema de la hélice y con la hélice resuelta poder determinar una potencia de motor y un mejor ratio de reductor para optimizar esa hélice, ¿no? Tipos de propulsión, si bien existen mucho más, las 4 más importantes que podemos tener son las propulsiones de paso fijo, ya sean con tobera, sin tobera, la más estándar y la más común, con una hélice de paso fijo. Las propulsiones de paso variable, donde tienes la capacidad de que las aspas, al poder cambiar de paso, pues tengan un efecto directo en la velocidad. El waterjet y azimutales, ¿no? Que están ahora muy de moda y muy usados en barcos de trabajo de puerto, ¿no? Waterjet mucho más enfocado en altas velocidades, barcos que tienen que desplazar velocidades sobre los 30 nudos, pues muy eficiente sobre esa velocidad, menos eficiente a bajas velocidades, pues elimina el apéndice de la hélice sobre ese chorro de agua, ¿no? Y lo más común es poder decidir entre hélice de paso fijo y hélice de paso variable, permitiendo ambas ventajas y optimizaciones distintas. El paso variable pues genera un abanico de soluciones distintas porque el barco va a poder operar a un régimen de velocidad más grande, desde 0 nudos hasta la máxima velocidad que pueda, sin tener que variar las vueltas del motor, porque las aspas, al poder variar el paso, te permiten esa solución, ¿sí? Y bueno, podemos hacer unas ventajas comparativas entre ellos. Es bastante más robusto el paso fijo, suele ser más eficiente en un solo punto, pero eficiente en un perfil de operación solicitado. El paso variable, más flexible, permite incluir
otras funciones que van a estar muy enfocadas en el paso en el sistema híbrido, como PTOs, para poder tener un generador de cola. Permite que el motor trabaje con vueltas constantes, donde el motor tiene un performance más estable, ¿sí? Y bueno, Waterjet, como lo dije, es muy eficiente en altas velocidades, es casi su principal uso. Y Azimutales, los thruster, pues sí, te permite una gran maniobrabilidad porque la misma propulsión puede ser el equipo de maniobra y pues da una versatilidad de maniobra importante, ¿no? Sobre esto, pues sobre este tema de propulsión es importante tener en mente que la demanda de potencia y la demanda de velocidad no son elementos lineales, ¿no? Es más, la fórmula de cálculo de velocidad es una cúbica de la potencia, ¿no? Entonces, la demanda de velocidad, que es lo usual en un armador, pues tiene un efecto en necesidad de potencia bastante alta. Entonces, es importante, y es donde el sistema híbrido toma importancia porque esas reservas de potencia no utilizadas pueden ser en beneficio optimizadas con el uso de generadores de cola o al revés, algún limitante por el escalón de potencia mínimo para la velocidad en ralenti de un motor, pues permite que otros motores eléctricos puedan trabajar en ese rango y tener un uso más eficiente. Entonces, es importante para mí poder mostrar este gráfico para entender que un nudo en velocidad puede ser un 10-15% de aumento de potencia, no es lineal, pero quizás el siguiente nudo sea 40% más de potencia. Entonces, es importante que los operadores, los armadores tengan claro la demanda de velocidad necesaria para el fin, porque tener velocidad en reserva en no uso puede incrementar el diseño de potencia de una forma bastante exponencial, ¿no? Y claro, al final potencia está relacionado a consumo. Y consumo a costo de combustible, a costo de operación, a autonomía, ¿no? Estas curvas no son iguales por tipo de barco, ¿no? Por tipo de función y por tipo de barco, las curvas de carena, las curvas de demanda van a ser distintas. Entonces, hay curvas más acentuadas en un arrastrero, en un empujador, en un remolcador, en un barco de desplazamiento. Entonces, estas curvas, de acuerdo al tipo de barco, de acuerdo a la forma del casco, van a demandar un incremento de potencia mayor para obtener la velocidad deseada. Entonces, es importante tenerlo en mente porque alguna solución en particular con sistema híbrido puede servir para un tipo de barco y para otro tendrá que ser otra solución. Para nosotros es importante y la data que menos podemos tener exacta, pero que es muy sensible, es el perfil de operación, ¿no? Es un ejemplo de un barco atunero, pero lo que nosotros no podemos tener predicho, pero sí tenemos que trabajar con el armador, es que tenga un perfil de operación. Este perfil de operación te va a dar una cantidad de demanda en velocidad, que puede ser traducida a potencia, en requerimiento de energía a bordo para los diferentes equipos, que te pueden permitir entender realmente cuál es el uso de la potencia a bordo y cuál es la potencial demanda y dónde pueden haber mejoras cuando se quieren usar sistemas híbridos. Pues bien, en este barco nos da un perfil de operación que de una navegación de 40 días está dividido muy equitativamente en demandas de alta velocidad y de media velocidad y baja velocidad. Entonces tenemos 4 perfiles, 2 muy similares y 2 distintos, y entonces nos permite entender que va a haber una reserva de potencia en la propulsión no utilizada cuando está haciendo el cerco y la pesca, y después va a haber una demanda alta de velocidad cuando está yendo a pesca o está regresando. Este perfil nos permite observar que quizás con alguna solución híbrida se podría utilizar de mejor forma la potencia del motor principal o
poder utilizar al revés, en bajas velocidades, la potencia de los grupos electrógenos, ¿no? Para la propulsión. Realmente, lo más utilizado para barcos de trabajo, pues son dos, el paso fijo y el paso variable. En un perfil como el que hemos visto, donde hay un 20%, una buena cantidad de demanda a baja velocidad, ya sea por maniobras, hay una demanda por media velocidad y alta velocidad, pues nos permite poder entender dónde encontrar la mejor solución. Por si escogimos una solución con una hélice de paso fijo, si solo fuera solo diésel eléctrico como lo convencional, pues en baja velocidad tendrías dos inconvenientes, ¿no? Uno, que la velocidad mínima de ralentí del motor ya determina una velocidad mínima de resultado del barco. Por lo tanto, operar menos de esa velocidad generaría tener algunas soluciones adicionales, como son los trolling o los sleeping clutch, para poder reducir las vueltas en la hélice y tener un mayor control de velocidad a bajas velocidades en un paso fijo. Pero ya considerando soluciones híbridas, podríamos tener un motor eléctrico conectado al reductor mediante el PTI, y este PTI sí te permitiría operar en un rango de velocidades muy bajas, sin tener alguna pérdida de potencias. Estarías transmitiendo a la hélice la potencia real necesaria para bajas velocidades, no como un sleeping clutch donde la potencia sigue siendo alta, solamente que estás reduciendo las vueltas, estás perdiendo energía, ¿no? Con un motor eléctrico, y si fuera eléctrico, pues no tendrías ningún problema, pero tendrías que dimensionar el motor eléctrico para la máxima velocidad, y quizás eso sería bastante, con un CAPEX bastante alto, ¿no? Con un paso variable, pues eliminas el problema de operación en baja velocidad, porque el motor va a trabajar a vueltas constantes y las aspas van a ser las que van a hacer la solución de cambio de velocidad, pero a la vez podrías tener una ventaja más, que si consideras tener un PTO, cuando la demanda de requerimiento de la hélice sea menor, tendrás más disponibilidad para poder utilizarlo como un generador. Eso quiere decir que el motor principal cumpliría doble función, generación y propulsión, ¿no? Entonces aquí podemos ver con un perfil como este, pues claro, una solución muy importante con el paso variable, pero si van con el paso fijo también hay soluciones menores que podrían dar una optimización, ¿no? Yo con esto podemos ya comenzar a hablar en sí qué es una solución híbrida, ¿no? ¿Qué es una solución híbrida? Como lo dije, que al final nace de dos líneas de diseño. Una línea convencional, la de toda la vida, con motor, caja y hélice, paso fijo o paso variable, donde tienes a bordo dos fuentes de energía, ¿no? La de generación y la de propulsión, ¿no? Donde ambas tienen que estar operativas para que el barco pueda operar, donde ambas tienen que tener un consumo mínimo para estar dentro del punto de trabajo, y donde es más difícil estar siempre sobre la curva de optimización porque depende del perfil de operación, de la gama o las variaciones en la operación que tenga cada tipo de barco, ¿no? En el diésel eléctrico, pues sí, podrías eliminar la opción de tener propulsores y solo tendrías una cantidad de generadores. Esto podría ser muy conveniente, pero si al final estás usando los generadores a una demanda muy alta, el consumo específico podría ser mayor al consumo específico de un motor diésel más grande. Por lo tanto, pues también hay un punto en equilibrio nuevamente a analizar, porque la ventaja es siempre estar sobre el punto óptimo y no sobre exigir equipos que pueden tener un consumo específico mayor a equipos más grandes, ¿no? Entonces, al final, lo que hace la propulsión híbrida realmente es esto, es combinar, permitir la combinación de la generación eléctrica y la propulsión directa, los motores de propulsión. Entonces, ¿quién va a ser este artífice? El artífice de esto es la caja de transmisión. La caja de transmisión, pues, permite absorber mediante PTOs o PTIs, que al final la terminología en inglés es Power Take In o Power Take Off, o sea, de recepción de energía, de torque para mover la hélice, o de entrega de torque para mover un generador,
tener esa versatilidad, esa redundancia y permitir de esta forma que de acuerdo al perfil de operación siempre estemos sobre la curva de optimización. Esa es la gran ventaja que tendría el sistema híbrido, ¿no? Entonces vamos a poder definir qué significa estos modos de operación, pero lo que estamos definiendo al final es cómo optimizar la creación de energía, ya sea por el motor principal o por los grupos electrógenos, ¿no? Un modo de operación es el modo PTI. Con el modo PTI, pues permite operar tanto con paso variable como con paso fijo, ¿no? Para el modo PTI, pues lo que te está indicando es, como indican los colores, que podrías mover la hélice, podrías propulsar solo con los grupos electrógenos, porque existiría un motor eléctrico que permite esa transformación, ¿no? El motor eléctrico conectado al reductor puede recibir la energía de la red y transformarla en torque para el movimiento de la hélice, permitiendo esto en ciertos tipos de operación, baja velocidad o alguna restricción, poder tener una operación con los grupos electrógenos. Por decir, cruceros donde tienen que reducir el ruido en ciertas horas por la comodidad de pasajeros, los grupos electrógenos es mucho más fácil que sean encapsulados, ¿no? A la vez, si tienes una velocidad que no es tan demandante, pero tienes una variación a velocidades mayores, tener un motor grande en ralenti o a mínimo, pues tiene un consumo específico mayor que quizás tener un uso de los grupos electrógenos de forma más optimizada, ¿no? Entonces, esas serían las dos ventajas de tener un PTI. Esto está muy de moda y muy utilizado ahora porque te permite en zonas donde tengas cierta exclusión por emisiones poder tener equipos generadores más controlados y a la vez intentar que si el perfil de operación no demanda una alta velocidad, no tengas motores muy grandes fuera de punto óptimo de operación, ¿no? Ya creo que en los últimos, la mayoría de proyectos en Europa que son de paso fijo, pues intentan tener un PTI de forma ya mandatoria para poder tener esta versatilidad, ¿no? Y que la energía pueda ser optimizada. El PTO. El PTO, si bien no es solo exclusivo para hélices de paso variable, pues es más sencillo porque eliminas tener que tener variadores de velocidad para poder organizar el tema de frecuencias. Se puede hacer con un paso fijo con variador de velocidad, pero cuando ya tienes un paso variable porque la demanda de potencia lo requiere, la potencia de los motores son lo suficiente y necesitas tener una mayor capacidad de maniobra, el contar con un PTO te va a optimizar el uso del consumo de combustible a bordo, porque como vieron en las curvas iniciales, quizás un nudo puede ser 500, 1000 kilowatts de potencia menos en el motor, donde el motor puede mantenerse en ese punto de optimización de producción de potencia y utilizar lo que no es utilizado directamente en la hélice en la red eléctrica, ¿no? Entonces tendrías a los motores principales trabajando como un grupos electrógenos a vueltas constantes y la velocidad la resuelves con el movimiento de la pala o el paso variable y la demanda de energía adicional estaría libre para la red, ¿no? Esto pues tiene ventajas importantes en redundar equipos, porque tendrías mayor capacidad de uso de electricidad a bordo, ya sea por los grupos electrógenos aislados o por el generador de cola, y en el tiempo también los intervalos de mantenimiento podrían ampliarse. El otro modo de operación es el modo booster, ¿no? Donde puedo utilizar toda la generación a bordo, ya sea de grupos electrógenos o de motores principales, en la propulsión. Esto da una mayor versatilidad o da herramientas adicionales al diseñador para poder conceptuar mejor la selección del motor principal, porque no tendría que ser quizás el 100% de la demanda para la máxima velocidad. Podría diseñarlo al 80% y usar parte de la generación para obtener esa máxima potencia y de esa forma
salirse de algunas complicaciones por dimensiones de motores o por no poder reemplazar equipos cuando existan retrofit, pues también cuando los perfiles de operación demandan una velocidad máxima, pero con muy poco tiempo de uso al año, pues suele ser interesante obtener esta nueva potencia con el uso de de los grupos electrógenos en adición al motor principal mediante un PTI, y de esa forma no tener que saltar a motores que puedan tener un consumo específico más grande, ¿sí? Pues esta ventaja es bien aprovechada en barcos que requieren alta velocidad, ¿no? Este es un resumen de las principales ventajas. Con el PTI la mayor ventaja es el confort, porque al tener los grupos electrógenos ser más pequeños, pueden ser contenerizados, pueden tener mejor soluciones de ruido y vibraciones. Entonces, en cierto perfil de operación a baja velocidad podrías reducir esta firma de ruido para beneficio de la función del tipo de barco que tengas, ya sea porque transporta pasajeros, porque es un crucero donde la gente está durmiendo a bordo, donde estás haciendo cierta sísmica o cierta investigación de fondos, donde esta reducción de ruido te permite la optimización de sonares o equipos a bordo. El poder operar a bajas velocidades con un motor eléctrico, pues te da mayor maniobrabilidad, ¿no? Y claro, todo esto al final está apuntando a reducir la cantidad de emisiones, porque mientras los motores estén en el punto más óptimo, la mezcla de combustible sea más perfecta, el resultado de emisiones será más controlado. Más que la cantidad de potencia, a veces el estar fuera de un punto de optimización puede incrementar las emisiones, ¿no? Entonces, el tener esta salvedad, estas soluciones adicionales híbridas, permite que más tiempo esté sobre la curva de optimización, ¿no? El incremento de los intervalos de mantenimiento, pues es bastante ventajoso, porque usualmente en una propulsión convencional, las horas de navegación del barco se dividían en forma repetida en horas de navegación del motor y horas de navegación de los grupos, ¿no? En este caso, al poder tener solo el motor en servicio, el motor principal para generación, pues amplías el intervalo de mantenimiento, porque no es ya lineal que siempre tendrás que tener un grupo electrógeno en servicio cuando estás navegando. En ciertas condiciones podrías tener solo el motor principal, ¿no? Es una configuración típica de propulsión, la que muestro en la lámina, como para que puedan un poco apreciar la configuración de una solución híbrida con motor eléctrico o con generador. Los motores pueden ser eléctricos y generador al mismo tiempo. Está el reductor, que va a tener este toma fuerza, este eje de acoplamiento. El motor principal tendrá la misma configuración de toda la vida, y la línea de ejes con la hélice como siempre la hemos tenido, ya sea paso fijo o paso variable. La gran ventaja es que lo que no vemos acá, que es los grupos electrógenos, van a poder interconectarse mediante los tableros eléctricos alimentando este motor eléctrico y ser una solución más para la operación de la propulsión, ¿no? Entonces, visualmente, para retrofits, pues intentamos primero ver volumétrica, espacios, pero a veces cuando existe una demanda particular, pues estas soluciones con paso variable y PTO pueden ser muy beneficiosas, más en barcos de pesca, barcos que tienen perfiles donde la demanda de potencia en algún momento no es necesaria, pero la demanda eléctrica a bordo se mantiene, ¿no? Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, solo paso para recordarle que le quedan 5 minutos a su exposición. Bien, avanzo rápido. Bueno, igual otros tips importantes para tenerlo en cuenta en remotorizaciones, en retrofits, es el que la curva de selección siempre comienza con la hélice. Hay que buscar la hélice más optimizada que permita dar el mejor empuje, y sobre eso analizar un ratio de reducción adecuada, poder optimizar la solución y de esa forma poder seleccionar correctamente los equipos, ¿no?
Este es un ejemplo rápido para poder entender cómo se puede utilizar esta solución híbrida en un proyecto. Es un yate, gráfico de un yate donde por los cálculos de la carena, de la línea de forma, se ha determinado una potencia necesaria en la hélice para un resultado de velocidad, ¿no? Entonces, esto nos demanda ya cómo poder llegar a esa solución. Esa solución requiere una serie de cantidad de kilowatts en la hélice, entonces ya calculando la eficiencia del sistema se puede determinar qué equipos serían necesarios para poder cumplir con lo que nos piden, ¿no? Entonces, analizando esto, pues se determinó que podían haber 2 motores de 970 kilowatts y cada motor poder tener un PTI de 200 kilowatts, que era lo que se tenía disponible también como grupo electrógeno. De esta forma, podríamos entender que con tan solo 200 kilowatts de un PTI, podrías tener más o menos una velocidad dentro de los 4 a 5 nudos, ¿no? Y con los dos PTI, o sea, con 400 kilowatts, podrías estar tranquilamente sobre los 10 nudos. O sea, realmente lo que estás indicándole al usuario es que con solo 2 grupos electrógenos podría tener 10 nudos, que para un yate podría ser una velocidad ideal cuando están en tránsito, cuando están con las visitas a bordo, cuando están haciendo la función de pasear, ¿no? Porque estos dos grupos electrógenos podrían tener una suficiente insonorización para reducir ruido, para ampliar el confort, ¿no? Y cuando tenga que trasladarse de punto a punto para poder llegar a la velocidad deseada de 14, 15 nudos, pues podría tener los motores principales en conexión y esos 970 kilowatts por línea les permitiría. Entonces, esto permite que el operador visualice el beneficio de tener esta propulsión híbrida, ¿no? ¿Cuál sería el ruido, el consumo de combustible a baja velocidad? De todas maneras, 2 grupos de 200 kilowatts van a consumir menos que un motor de 900 kilowatts en ralenti o a una velocidad mínima, porque no es la mezcla adecuada de combustión, ¿no? Referencias rápidas, solo para indicar que esto ya no es un tema de prototipo, diseño, son proyectos viables, reales, que cada vez están ejecutándose más. Tenemos proyectos en patrulleras, veleros, barcos oceanográficos, barcos del gobierno, aduanas, ¿no? Donde rápidamente lo que quiero demostrar es que cómo varían el uso de las potencias para obtener velocidades, ¿no? Este primer patrullera de más o menos 35 metros de eslora, lleva 2 motores de 1500 kilowatts para poder dar los 26 nudos que le demandan, pero si va con los 2 PTIs de 200 kilowatts cada uno, tranquilamente pueden dar 11 nudos, ¿no? Y si quiere usarlo en modo booster, sumar a estos 1500 kilowatts por línea los 200 kilowatts de PTI, podría dar los 27 nudos. Entonces, la versatilidad que tiene un diseño de este tipo, pues es alta. Son equipamientos que hay que tenerlo controlado mediante el control eléctrico, el PMS, pero pues es soluciones bastante ya probadas y permite, como lo he repetido, el interfase correcto de optimización de equipos, ¿no? Nosotros ya hemos desarrollado algunas soluciones de este tipo en la flota pesquera peruana, con pasos variables y generadores de cola, por optimizar el uso de generación a bordo. En redundancia a los grupos electrógenos, pero en caso de emergencia algunos barcos han estado operando ya sin generación y netamente solo con el generador de cola. O sea, el barco le permite, para quedar inoperativo, tener que tener mucho más equipos fuera de servicio, ¿no? Veleros, este es un velero especial porque al final, cuando el motor está fuera de servicio y solo se mueve a velas, el movimiento de la hélice puede alimentar el motor eléctrico del PTO y poder alimentar baterías. Entonces, mucho más eficiente aún.
probando el uso de la vela, ¿no? Bueno, son equipos que de todo tamaño se pueden utilizar. Y nada, espero que haya sido de interés para ustedes estas nuevas soluciones y quedo yo a las órdenes de cualquier consulta que tengan sobre soluciones híbridas o propulsión para todo tipo de barco. Claro, muchas gracias, ingeniero. Ahorita mismo vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Hay dos preguntas, ¿de acuerdo?, por parte del público, la cual la primera nos dice: ¿cuáles son las implicaciones económicas y financieras de la adopción generalizada de sistemas de propulsión híbridos en la industria automotriz, incluyendo el costo inicial, el costo total de propiedad y el retorno de la inversión a largo plazo? Sí, digamos, en la industria automotriz se tiene que contemplar cosas más complejas porque el peso tiene un efecto bastante grande, porque en las soluciones híbridas que se piensa en baterías, estamos adicionando un acumulador de energía que tiene una densidad de potencia-peso alta, ¿no? En el mundo marino, realmente en el costo-beneficio, yo creo que podría haber un incremento del 20% entre una propulsión convencional a una propulsión híbrida, considerando el PTO o el PTI, pero realmente si se puede poner en la balanza la necesidad de reducción de tiempos de mantenimiento, no existe un costo total mayor. O sea, lo que gastas inicialmente en CAPEX lo vas a obtener con mayores réditos en OPEX, ¿no? En gastos de operación. Porque sin considerar el tema de baterías, ¿no? El tema de baterías o acumuladores, pues tiene una línea distinta porque tiene un efecto directo en el tipo de barco por el efecto de peso y de la necesidad de acumulación y reemplazo de las baterías, ¿no? Aquí estamos hablando de optimización de una solución muy parecida a la solución convencional con la híbrida, que al final lo que haces es cómo puedo hacer un switch para utilizar los grupos electrógenos en la propulsión, o al revés, usar el motor principal como generador. En esa línea, la inversión no es tan alta como los beneficios, ¿no? En la línea de uso de baterías se tiene que analizar caso por caso porque depende mucho de la función de cada barco, ¿no? Pero claramente cada vez es un tema de análisis y aparecen más proyectos con soluciones de almacenamiento de energía y para, por ende, tener equipos de propulsiones híbridas para ese fin, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta, la cual nos dice: ¿cómo será la integración de sistemas de propulsión híbrida en la utilización de energías alternativas como el hidrógeno y los biocombustibles? Sí, en verdad es bastante sencilla porque a la transmisión, a la propulsión, realmente no le interesa cómo se genera la energía, ¿no? Al final va a ser alimentado a través de tableros eléctricos, ¿no? El uso de nuevas tecnologías en la generación, pues no va a afectar o no va a tener un problema con propulsiones híbridas. Mientras llegue el torque adecuado que va a ser dado por el motor eléctrico y alimentado por el tablero eléctrico, a la propulsión no va a afectarle o no va a tener una consideración distinta, ¿no? Esto suma en adición a que se pueda usar y se pueda ampliar el uso de nuevas moléculas para la generación, ¿no? Pero suma a la solución, pero esto no tiene un conflicto con ninguna solución nueva que pueda aparecer, porque entendamos que cuando hablamos de propulsión híbrida, hablamos del uso de las diferentes energías a bordo en la transmisión de propulsión, ¿no? Y cuando estamos hablando de nuevas moléculas, desde la generación de energía a través de diferentes soluciones, ¿no? Entonces, al final todo va a caer en alimentar algún tablero eléctrico y por lo tanto va a ser muy sencillo para las propulsiones, ¿no?
Está bien, ingeniero. Entonces, nuevamente, muchas gracias, ingeniero, por la excelente exposición, ¿no? A nombre de toda la comunidad de la FIN, ¿no? En este segundo Congreso Internacional, ¿no? Agradecemos, ¿no? A usted, al ingeniero Fortuny, ¿no? Por compartir sus conocimientos y experiencia, ¿no? Y también al público, ¿no? Por su asistencia y preguntas, ¿no? Les vamos a recordar al público que dentro de unos momentos vamos a seguir con nuestra serie de ponencias, ¿no? Y pues finalizando nuevamente, ¿no? Agradecerle por su asistencia, ingeniero Fortuny, ¿no? Y que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes y a la orden.